La agenda económica PM de este miércoles partió este mediodía de nuestro país, pero en Lima, porque con empresarios peruanos fue la primera actividad del presidente electo José Antonio Kast en la capital de Perú. Ahí vemos las imágenes. De hecho, antes de juntarse con el presidente peruano, tuvo este desayuno. Recordemos que en Lima son 2 horas menos que acá en nuestro país, por eso fue al mediodía esta actividad. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es, aparte de la inversión extranjera que pueda llegar a nuestro país, que puede venir de Perú, es también los ingresos fiscales que pueda tener Chile debido al alto precio del cobre. Es sin duda algo que puede haber sido tema de discusión en esa reunión de José Antonio Kast con los empresarios peruanos. Recordemos que Perú también tiene una extensa industria del cobre y es competidor directo de nuestro país. Partimos entonces la agenda económica PM de hoy, mostrándole entonces la actividad de José Antonio Kast con los empresarios peruanos en Lima. Y el precio del cobre con los ingresos fiscales también fue tema en un seminario de Clapes UC acá en nuestro país. Se habló de eso y también de las proyecciones para el gobierno con un Congreso dividido y también del momento económico de nuestro país, tal como lo cuenta Francisca Bahamontes. Clapes UC llevó a cabo durante esta jornada un seminario en el que se abordaron las perspectivas económicas para este año 2026. Entre las autoridades que participaron se encuentra la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y también algunos académicos que comentaron distintas cifras. Entre ellas, por ejemplo, la última noticia vinculada al precio del cobre, que alcanzó los $6 la libra, una cifra histórica, y que sin duda también ha sido una buena noticia, ha sido recibido como una buena noticia. Eso sí, algunos de los participantes de este seminario, entre ellos la economista Cecilia Cifuentes, llamó a tener un poco de mesura y de controlar las expectativas en torno a lo que esto podría significar, por ejemplo, en cuanto a mayor recaudación fiscal. No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre tanto, porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad. Se terminó la bonanza y creo que esa bonanza de alguna forma hasta impulsó expectativas que eran irrealizables. El aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores. Y el desafío de Chile es ese. También se mencionaron como puntos a favor o puntos positivos el control que ha llevado a nuestro país de la inflación, que también sin duda va a ser importante para este nuevo periodo, al menos durante este año. Y otro punto relevante también tiene que ver con el cambio de administración. A partir del 11 de marzo del 2026, el presidente electo José Antonio Kast va a llegar a la moneda y también con ello van a haber distintos cambios. Acá los distintos analistas señalan que el hecho de que sea un gobierno más pro crecimiento o más afín a esas ideas también ha tenido o ha influido en las expectativas positivas de lo que podría ser una nueva administración. Eso sí, señalan también la importancia y la dificultad principal que tendría este gobierno, más bien centrada en la composición del Congreso Nacional, y que esto podría sin duda también tener repercusiones para poder llevar adelante distintas reformas estructurales que son importantes para el desarrollo también económico. Lo cierto es que acá señalan también que quizás las expectativas también hay que moderarlas en relación a cuánto podría ser la mejora económica solamente por el hecho de tener un cambio de color político en la administración del Estado. La categoría más problemática son las reformas estructurales grandes. Reforma del Estado, permisología en serio, que tiene que ver con meterse con las atribuciones de los tribunales para paralizar proyectos. Para todo ese tipo de grandes reformas está súper pesada la pista por la composición parlamentaria. Esa es la verdad, ¿ya? Independientemente de cómo se llegó al Parlamento, en mi opinión hubo un error estratégico muy severo del presidente entrante en su estrategia parlamentaria, muy serio, y que le va a costar caro. Yo más bien siento que en el mercado hay un cierto escepticismo respecto de grandes reformas o grandes logros de este tipo. Más bien hay una reactivación moderada de la economía, casi que natural, por la entrada de un gobierno de una cierta sensibilidad, y por lo tanto los riesgos para mí son hacia arriba. Bueno, parte también de las intervenciones en este seminario las tuvo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien también se refirió al trabajo que ha hecho el ente emisor, no solamente en el control de la inflación, sino que también dando cuenta de otras perspectivas para este año 2026. Convergeremos a la inflación del 3%. Este ha sido un periodo desafiante, ha demostrado la importancia de contar con un Banco Central que sea autónomo
que tenga un marco de política sólido y creíble y que permita esta convergencia de procesos inflacionarios complejos en forma a costos muy bajos y en forma exitosa. Devolver la inflación al 3%, sin embargo, no significa que la tarea esté terminada. Este es un desafío constante. También los participantes de este seminario nombraron entre uno de los puntos relevantes a tener en consideración para impulsar el crecimiento todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, que también está atravesando un duro momento, al menos acá en nuestro país. Son parte sin duda de los temas que se van a estar ahí también abordando durante los próximos meses y a los cuales vamos a quedar atentos, sobre todo para el desarrollo de la próxima administración. Quien hizo la introducción en ese seminario de Clapes UC fue su director y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, a quien vemos en pantalla en Agenda Económica. Bienvenido a CNN Chile, Felipe. Hola, Nicolás. Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias a usted por contactarse. Felipe, en su introducción usted hizo hincapié en que han mejorado las perspectivas de inversión en nuestro país. Lo dijo el Banco Central, también diferentes análisis. ¿Cuál es la convicción que tiene usted o cuáles son las señales que dan sustento a esas mayores perspectivas? A ver, yo creo que hay, desde el punto de vista de Chile en el escenario externo, en primer lugar, el crecimiento de nuestros socios comerciales ha sido bastante mejor que el que se había esperado. O sea, estamos hablando de 2 décimas de crecimiento que para nuestros socios comerciales estamos mirando un escenario que se estima a principios de año, se estimaba del orden de 2,6 y hoy día estamos en 2,8 y más cerca de 3. En primer lugar, que la economía mundial crezca más es una buena noticia para Chile. Pero en particular, que el precio del cobre haya llegado cerca de, o pasado incluso los $6, y que el precio del petróleo esté contenido es una muy buena noticia para Chile, porque nosotros somos acá altamente dependientes de la importación de petróleo y, como todos sabemos, la principal exportación de Chile, por lejos, más de la mitad de todas las exportaciones, es el cobre. Entonces, eso es lo que técnicamente los economistas llamamos los términos de intercambio del país, que es lo que está pasando con los precios de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. Y esa es una buena noticia, que viene de los mercados externos. Yo creo que ese es un buen punto de partida del año 2026. Y no es que no existan riesgos, Nicolás. Aquí hay riesgos en términos de que podría haber una corrección de los precios de los activos, particularmente en el sector tecnológico. Pero todavía ese es un riesgo que existe, pero que no se ha materializado. Y frente a eso también en el escenario interno hay algunas perspectivas más favorables por un cambio en las expectativas. Hay un cambio manifiesto en los distintos índices que miden expectativas de los agentes respecto de qué está pasando y qué se proyecta o se piensa va a pasar en el año 2026. Y eso nos hace ser más optimistas respecto de que Chile pueda crecer en el rango más alto de lo que plantea el Banco Central. El Banco Central nos acaba de entregar el IPOM, y en el IPOM de diciembre, informe de política monetaria, entrega su proyección que dice el crecimiento de Chile va a estar entre 2 y 3. Nosotros pensamos por acá que este crecimiento probablemente esté más cerca del rango alto, o sea, del techo, del rango que del piso. Eso es lo que uno llama que, en este caso, los riesgos están en la parte positiva. Y esa es la parte positiva. También tenemos elementos negativos. Pero, sí, de hecho, escuchábamos a Óscar Landerreche que hablaba de que los sesgos del riesgo son hacia arriba, significa que son positivos. Ahora, quiero preguntarle, porque usted también es director de empresas. En las mesas, ¿se tiene esta perspectiva, se tiene esta visión de que por distintos motivos hay mejores coyunturas que permitan, por ejemplo, llevar adelante más proyectos de inversión, más expectativas de ingresos? ¿Eso es algo que se comenta en las mesas de los directorios? A mí me toca estar en algunos directorios, pero también conversar con otros directorios donde me invitan a hacer una presentación sobre la situación de la economía chilena y escucharlo. Y lo que uno escucha es que efectivamente hay una sensación de mayor optimismo. Ahora, la pura expectativa, Nicolás, no va a generar un crecimiento permanente mayor. La pura expectativa nos podría ayudar en el 2026. En la medida que se materialicen las reformas que son necesarias para Chile, eso puede cimentar que esto, que es una cosa de un año, pueda pasar a ser algo un poco más permanente. Usted
comentó hace algunas semanas que le parecía que Jorge Quirós sería un buen nombre para el Ministerio de Hacienda. Se ha especulado que ayer, en la reunión de José Antonio Kast con la CPC, presentó a los directores de la CPC como el futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós. A nosotros, el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, no quiso confirmarlo porque eso es algo que tiene que hacer José Antonio Kast. ¿Usted tiene alguna ya confirmación de esto? Y, nuevamente, ¿qué le parece que Jorge Quirós lidere Teatinos 120? Mire, no, yo no tengo ninguna confirmación, no soy parte del grupo, el equipo del presidente, yo lo apoyé en segunda vuelta y eso fue un apoyo que lo hice público, pero respecto de esa decisión, es una decisión que tiene que tomar el presidente electo, quien lo va a acompañar, y todo indica si Jorge Quirós está con él en estos encuentros con los empresarios, el economista que lo acompaña, está con él en algunos eventos incluso fuera de Chile, que lo probable es que sea la persona que lo acompañe en Teatinos 120, es que sea el próximo ministro de Hacienda. Si eso es así, que es una decisión, insisto, que le va a corresponder comunicar oficialmente al presidente electo en algún momento, esperamos que sea en enero, porque se especulaba que esto podría ser por ahí por el 15, tal vez un poco más allá del 15, ¿no? De mediados de enero. Yo tengo la mejor impresión, tanto personal como profesional, de Jorge. Es una persona a la que conozco por más de 30 años y me ha tocado trabajar en algunas cosas con él, me ha tocado encontrarlo en algunos temas profesionales y siempre he tenido esta impresión se ha ido acentuando en el sentido de que se ha ido solidificando de una persona muy sólida, una persona muy solvente en los temas técnicos, es una persona que conoce muy bien la realidad de distintos sectores productivos del país, pero también tiene un muy buen trato y es una persona, cosa que también es necesaria para desempeñar bien el cargo, ¿no? Y entonces, mi visión general, yo creo que el Ministerio de Hacienda queda en muy buenas manos con Jorge Quirós. Y unas manos que se deben estar frotando ahora con el precio del cobre en $6 la libra. Uno sabe que el peso de los ingresos por cobre en las arcas fiscales ha ido descendiendo en los últimos años, pero sigue siendo un elemento importante. ¿Qué se puede esperar respecto a los ingresos fiscales de 2026 y también más adelante? Porque lo que está pasando con el cobre no es algo netamente coyuntural. Puede ser una décima más, décimas menos, pero es factores de oferta y demanda mucho más estructurales que anticipan que estos precios se van a mantener por algún tiempo. Sí, hay algunos elementos que no son tan estructurales, que corresponden a problemas de oferta que son más bien puntuales, cierre de algunas minas, que son cierres, en algunos casos probablemente sean cierres transitorios, pero sí hay un elemento más permanente o estructural, por ejemplo, en la demanda por este tipo de metales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en todo lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí hay una cosa con todo lo que es inteligencia artificial, el uso de determinados componentes y que hace que uno pueda mirar por la parte de ingresos. Por la parte de ingresos hay dos grandes determinantes de los ingresos del país: el precio del cobre y el crecimiento de la economía. Y va al alza, ambas van al alza. Hay una que está más clara y otra que es el precio del cobre, ya lo hemos visto, en torno a los $6, y el crecimiento económico lo hemos visto también en las proyecciones, cómo ha ido mejorando. Por tanto, esto va a ser una fuente de mayores ingresos. Y estos mayores ingresos pueden permitir, y yo creo que deberían permitir, que podamos recomponer, podamos mejorar las finanzas públicas, porque hemos claramente presenciado un deterioro de las finanzas públicas durante estos cuatro años de gobierno, exceptuando el año 1, ¿no es cierto? El año 2022, donde se hizo un ajuste fiscal, que era lo que correspondía hacer, porque era el presupuesto, era implementar, ejecutar el presupuesto de la Nación que había sido aprobado el 2021, el último año del presidente Piñera, y se ejecutó responsablemente. Pero en los años posteriores hubo una permanente subestimación de los ingresos fiscales. Y cuando se subestiman los ingresos fiscales y no se puede ajustar el gasto, lo evidente es que tenemos mayores déficits. Y eso es lo que ocurrió, un incumplimiento de las metas fiscales en los últimos 3 años. Por lo tanto, a mí me parece que si tenemos, primero, mayores ingresos por estas dos fuentes, que son el cobre y el crecimiento económico, y por otra parte, tenemos una contención del gasto. Hay que recordar
que se ha planteado, todos los candidatos planteaban algún recorte de gasto. Sí. Lo que había planteado originalmente en su campaña el presidente electo era un ajuste del orden de $6.000 millones en 18 meses. Me parece que sin duda es un ajuste ambicioso, pero si tenemos esta composición, claramente vamos a ver una mejora de las cuentas fiscales, una mejora de la posición fiscal de Chile. Muchas veces se pregunta si es posible o no, Nicolás, hacer un ajuste de este tipo. Yo le puedo contar por mi propia experiencia. A mí me tocó hacer 3 ajustes de gasto, los 3 más o menos parecidos en términos de 0,4% del PIB, 1,2 puntos del PIB en estos 3 periodos, que equivalen más o menos a $4.000 millones en un año. Eso fue lo que a mí me tocó hacer. Y hoy día tenemos alguna evidencia adicional, por ejemplo, Felipe, el hecho de que... para complementar lo que dice. Entonces, Sí. $4.000 millones me dijo que sumado en los periodos en un plazo de un año, ¿ese fue el cálculo que hizo? Sí, entre 2010, 2011 y 2018, Entonces, la suma fueron 1,2 puntos del PIB. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿es factible hacer un recorte de $6.000 millones en 18 meses? Mire, no sé si es factible, porque eso depende también de cosas que tienen que ver con presupuestos Claro. y acuerdos políticos, ¿no? Distintas coyunturas. Ah, claro, pero lo que yo quiero decir bien responsablemente y con conocimiento de causa en esta materia, porque por la experiencia propia, es que sí es factible hacer un recorte. Y hay que pensar que en un presupuesto de la nación que se empina alrededor de $90.000 millones en gasto, la posibilidad de hacer un ajuste está. Ahora, que sea fácil, no lo es. Claro. Y yo quiero tal vez explicarle por qué. ¿Por qué no es fácil hacer un ajuste de gasto? Porque hay... si usted mira los informes que emanan de la propia Dirección de Presupuesto, la DIPRES, identifican algunos programas que están mal evaluados. Estos programas que están mal evaluados, uno diría, bueno, hay que cortarlo, ¿no? Eso sería lo lógico, hay que cortarlo, hay que suspenderlo o hay que reconfigurarlo o unirlos a otros programas con un ahorro de recursos. Pero esto es difícil de hacer porque normalmente hay grupos de interés que son afectados positivamente por el programa. Aunque el programa sea malo, siempre hay beneficiados. Y esos beneficiados se organizan bien y uno se encuentra con varios parlamentarios que defienden esos programas. Entonces, De no hecho, es tan fácil. se ha hablado tanto hacer... de que hay grandes dificultades o desafíos en convencer a un Congreso que está dividido. Sí, claro, y ese es uno de los importantes desafíos que tiene la próxima administración, que es que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y esto va la fuerza a llegar a acuerdos. Y por ejemplo, en el caso de la Cámara, está 2 diputados cortos de la mayoría, ¿no es cierto? Se necesita apoyo que puede estar en el Partido de la Gente, pero también pueden haber algunos grupos y sectores de oposición dentro de los cuales existe esa voluntad de llegar a acuerdos en beneficio del país. Pues yo creo que eso es algo que uno siempre espera y quiero decirle que pues, en mi experiencia eso fue más fácil hacer en el primer gobierno del presidente Piñera que en el segundo. Sí, no, recordemos lo que pasó en el segundo gobierno de ese presidente Sebastián Piñera. Usted tuvo que salir del gabinete después de lo que sucedió en la crisis social de octubre de 2019. Felipe Larraín. Crisis social, Nicolás, en realidad ese estallido fue un estallido de violencia. Creo que hay que dejarlo bien claro porque el estallido social es bien difícil creer que pueden arder 20 estaciones del metro al mismo tiempo y con el mismo método, en forma totalmente espontánea. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, como siempre, gracias por la gentileza de estar en Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté bien. Hasta luego. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso, hablamos de cómo están subiendo las remuneraciones reales en Chile. También de que puede haber espacio para bajar aún más la tasa de interés. Eso, al regreso. El Consejo Fiscal Autónomo volvió a criticar con dureza el financiamiento que está establecido en el proyecto de ley que crea el nuevo financiamiento para la educación superior. Precisamente el financiamiento también es problema en el reajuste público, tal como lo cuenta Natalia Muñoz.
No son solo los 129 artículos con normativa de amarre los que complican a la ley de reajuste al sector público. También el costo fiscal de 1.700 millones de dólares, que no se provisionó completamente en el presupuesto de este año y en la negociación con los funcionarios a contrata. Cuando discutimos la ley de presupuesto, nosotros hicimos esta advertencia. El gobierno hizo caso omiso a esta discusión, porque el gobierno hoy día presenta una ley de reajuste, para que la gente se haga una idea en números, de 1.700 millones de dólares más o menos, que es el costo total. De eso, el gobierno guardó para pagar el reajuste del año 2026 solo 660 millones de dólares. Nosotros estamos discutiendo el reajuste del sector público, que a todas luces está desfinanciado. Nosotros se lo dijimos en la discusión del presupuesto al ministro, tuvimos un altercado, acuérdate que le rechazamos el presupuesto porque él no quiso transparentar. Nosotros decimos, bueno, ¿de dónde los va a sacar el gobierno? Pero resulta que es el próximo gobierno. Faltarían más de 1.100 millones de dólares. Si hubiera que reasignar recursos de otra área, el monto corresponde a cerca del 60% de lo que se paga en gratuidad universitaria. ¿Qué se recortaría? Es un cálculo que deberá hacer el gobierno entrante. El costo político lo asume un gobierno nuevo. Para la opinión pública el Estado es continuo y por lo tanto el problema que hay y lo que nosotros reclamamos acá es la falta de seriedad. Por un lado tenemos un gobierno que llega a acuerdos con distintas asociaciones que se van a materializar en el gobierno futuro, con otras condiciones económicas, y los responsables de esos acuerdos no van a estar para dar la cara. Y este gobierno está siendo irresponsable y le prometió a Chile una serie de programas que serían financiados con la ley de presupuesto, pero que no está la plata. Eso es lo grave de esta ley de presupuesto, más allá del monto, sino que es que no está la plata para pagar los sueldos del Estado, que lo están haciendo como gobierno para hacer oposición al gobierno siguiente. En un ambiente tensionado, los miembros de la Comisión de Hacienda de la oposición ya adelantaron que no aprobarán el reajuste al sector público tal y como está, mientras que desde el oficialismo descartan que la iniciativa no tenga financiamiento. Se han hecho matemáticas por parte de la oposición que no son ciertas y que terminan confundiendo a la ciudadanía respecto de cómo van a recibir los servicios sociales que están garantizados por el Estado. Se dice que el reajuste no está financiado, esto es falso. Se provisionaron durante la ley de presupuesto 2,6 billones para hacer frente a un reajuste que cuesta 1,6 billones. El ministro Grau ha explicado el tema del financiamiento. Yo creo que lo que pretende la derecha más bien tiene que ver con adelantar el cumplimiento de sus previsiones programáticas respecto de ciertos recortes en áreas sensibles, y creo que en el fondo pueden ser panchas de artillería. Otro proyecto con polémica en sus recursos es el que reemplaza al CAE, el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, FES, que tuvo nuevas advertencias por parte del Consejo Fiscal Autónomo respecto a un efecto fiscal deficitario a largo plazo. En total, el efecto sobre la línea, es decir, diferencia entre ingresos y gastos que impactan el patrimonio neto del gobierno central, es deficitaria. Es decir, nuestro mensaje acá es, si miramos exclusivamente el mecanismo que se está proponiendo, es un mecanismo que es deficitario, tal como actualmente está planteado, debiese considerarse sobre la línea. Según el informe financiero, el desembolso del FES más las condonaciones a los actuales deudores del CAE suman más de 1.112 millones de dólares en su primer año. Es decir, recursos que equivalen al 69% del presupuesto de Carabineros el año pasado. El CAE hoy día le está significando al fisco cerca de 1 billón de pesos, ¿ya? O sea, 1 millón de millones de pesos, que está bien lejos de los 361 mil millones que implicaría, incluyendo el gasto de operación del sistema. El FES tiene muy complicado su avance y el reajuste al sector público ya está trazado en tramitación. Sigue subiendo el poder adquisitivo en nuestro país. Ya son más de 30 meses en que subieron las remuneraciones reales. Las vemos desplegadas en la gráfica que presentamos en pantalla, de acuerdo a información que publicó el INE esta mañana. Durante noviembre vemos que nominalmente, es decir, en pesos, respecto a octubre, las remuneraciones subieron 0,4% y en un año 5,9%. Reitero, esto en pesos. Lo importante es que suba descontando la inflación. Y eso que nos muestra que de octubre a noviembre subieron 0,1% las remuneraciones, y esto es lo importante, que en un año han subido 2,4%. Es decir, en 12 meses, 2,4% aumentó el poder adquisitivo de los chilenos, lo que destacó el ministro de Hacienda.
Ya son 33 meses en que crecen los salarios reales. ¿Qué significa esto? Que los salarios crecen más rápido que la inflación y por tanto las familias pueden comprar más, tanto bienes como servicios. En los últimos 2 meses se acumula un aumento de los salarios reales del 2,4%. Todo esto se suma a los buenos datos que hemos tenido en materia de inflación, donde la inflación se espera que este primer trimestre del 2026 llegue al 3%, que es la meta del Banco Central. Precisamente porque se está alcanzando esa meta es que el Banco Central ha podido bajar la tasa de interés. La bajó 2 veces en 2025, pero puede que la baje de nuevo 2 veces este año. Así al menos está en la visión de alguien que lideró el Banco Central. Me refiero a Rodrigo Vergara, que señaló que, además de la baja que se espera que sea, para que quede en 4,25%, de hecho la encuesta de operadores financieros que se publicó hoy estima que eso sucederá en abril, él cree que podría haber espacio para que baje aún más y que llegue a 4%. Yo sí veo espacio para un recorte relativamente pronto de 25 puntos base, acercarnos con eso a la nueva tasa neutral, llegar a la nueva tasa neutral que tiene el Banco Central, pero creo que eventualmente se puede generar espacio para bajas adicionales, ¿no? Y va a depender, entre otras cosas, de, cómo evoluciona la inflación, particularmente después de estas noticias que hemos tenido en materia cambiaria, pero también de la política fiscal. Es lo que yo mencionaba previamente. Yo creo que si efectivamente tenemos un recorte significativo de gasto público, eso eventualmente puede dar espacio para Algo que veremos en las futuras agendas económicas PM acá en CNN Chile. Termina la del miércoles. Yo los invito a que sigan con nosotros.